Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Judith Ayala Rojas. Soy estudiante de la licenciatura Médico General de la Universidad Autónoma de Durango de Mazatlán, Sinaloa. Hoy les voy a hablar del cáncer de la nasofaringe, que es perteneciente a la asignatura de oncología, la cual es impartida por el doctor Félix Santiago. Hoy vamos a recordar un poco de la anatomía de la faringe, recordando que ésta se divide en tres cavidades, lo que es la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, y hoy nos vamos a basar más en la nasofaringe. Los tumores de la nasofaringe están representados fundamentalmente por el carcinoma nasofaringeo, que este es poco frecuente y constituye aproximadamente del 5 a 10% de todas las neoplasias de cabeza y cuello. Estos tumores se diferencian de otros carcinomas epidermoides de la esfera de cabeza y cuello. En su histología característica, su escasa relación con hábitos tóxicos y su relación con el virus del Epstein-Barr aparecen en personas más jóvenes con una clínica inicial inespecífica y una alta tendencia a metástasis a nivel regional y a distancia. En la epidemiología, este carcinoma es muy raro en México, como lo es entre los países caucásicos, europeos y estadounidenses. Representa apenas el 0.1% de la totalidad de las neoplasias malignas y en el Registro Nacional de Neoplasias Malignas en el 2003 se reportaron 59 casos, lo cual correspondió al 0.005% de los tumores malignos, con 34 casos en varones y 24 casos en mujeres. Siendo más común en los países que se presenta con mayor frecuencia, en China, en su provincia de Guangdong y también Alaska. En comparación con otros carcinomas del tracto aerodigestivo, su presentación ocurre en adultos de edades menores de entre 20 a 50 años y estos afectan más a varones que a mujeres con una relación de 2 a 1. En la etiología y factores de riesgo, recordamos que esta enfermedad es muy compleja, causada por la interacción de una infección crónica del virus del Epstein-Barr. También influye lo que es el ambiente y factores tanto genéticos como raciales del huésped, que se desarrolle el proceso de carcinogénesis. Al igual, influye lo que son el consumo de nitrosaminas volátiles, principalmente como lo es el cigarro. El polimorfismo del gen metabolizador de nitrosaminas, el CYP2A6, este es un importante marcador de riesgo. En la etiología y factores de riesgo, aquí vemos lo que es el virus del Epstein-Barr. Se detecta en los carcinomas de la nasofaringe en regiones con prevalencia alta y baja. El genoma del virus del Epstein-Barr se ha demostrado por la interacción de su ácido nucleico en biopsia del carcinoma nasofaringeo. El antígeno nuclear del virus del Epstein-Barr y la proteína latente de la membrana 1 se expresan en la mayoría de los pacientes con carcinoma nasofaringeo. Aquí recordamos lo que es una estructura del virus del Epstein-Barr. Vemos lo que es la nucleocápside, lo que es el tegumento, la supercápside y también los picos de glucoproteína, que esto le ayudan a tener mayor adherencia. En la histopatología, la Organización Mundial de la Salud divide el carcinoma de la nasofaringe en tres categorías mayores. Principalmente lo divide en lo que es el tipo 1, que esta es el carcinoma de células escamosas queratinizante. Esta presenta 1/3 y hasta la mitad de los casos en poblaciones de bajo riesgo y menos del 5% en lo que son las zonas endémicas. El tipo 2 es un carcinoma epidermoide no queratinizante. Por último, el tipo 3, que es el carcinoma indiferenciado o también conocido como el linfoepitelioma. Este también es más común en las zonas endémicas y se dice que este responde mejor al tratamiento y se relaciona con un mejor pronóstico. En el estudio histopatológico vemos lo que es una muestra ante el microscopio. Se observan células epiteliales poco diferenciadas organizadas en pequeños nódulos o bandas con desmoplasia moderada y escaso infiltrado linfocítico sin queratinización.
Las células muestran núcleo vesiculoso con 1 o 2 nucleolos y citoplasma escaso. Evolución natural y patrones de diseminación. Recordando que la abertura de la nasofaringe de las tubas auditivas está formado por un anillo cartilaginoso incompleto, que en su lado medial está formado por la elevación de la mucosa llamado torus tubarius, y medial a esta elevación se encuentra lo que es el receso faríngeo, o también conocido como la fosita de Rosemuller, que es el sitio de origen más común del carcinoma nasofaríngeo. Y aquí vemos lo que es el receso faríngeo. Entre el 5 y 11% de los pacientes se presenta con metástasis a distancia, sobre todo en lo que es el hueso, pulmón, hígado y ganglios linfáticos del cuello. Entre el 25 a 35% de los individuos desarrolla metástasis. Las cifras más elevadas se observan en el linfoepitelioma y las más bajas en los carcinomas epidermoides. Más del 80% de los enfermos tiene metástasis a distancia en estudios de necropsia. En las manifestaciones clínicas se dice que los síntomas son ignorados por el médico y por el paciente. En el 70-80% de los casos, el tumor primario es asintomático y con manifestación predominante, en particular en los tipo 2 y tipo 3 de la Organización Mundial de la Salud, vamos a encontrar lo que son las adenopatías cervicales. La diseminación de las adenopatías cervicales, vemos la bilateral con un 50%, la voluminosa con un 45% de los ganglios, que estas miden mayor a 6 centímetros sin que influya el tamaño del tumor primario. Siguiendo las regiones ganglionares más afectadas son los subdigástricos y los del triángulo posterior del cuello con un 32%. Y aquí vemos lo que son las subdigástricas, que también son conocidas como... Otras manifestaciones clínicas encontramos lo que son la sinusitis de repetición, obstrucción nasal, otalgia, hipoacusia por otitis serosa, epistaxis y también otitis media aguda o crónica. Las manifestaciones propias de la enfermedad local avanzada, encontramos lo que es la difusión de los pares craneales con un 3 a 24%. Resultan comprometidos lo que es el sexto par craneal con un 15% y también el quinto par craneal, que es el trigémino, con un 8%, que estos dos son los más comprometidos, que también son dañados el vestíbulo coclear, el nervio vago y también el hipogloso con un 6%. Las manifestaciones clínicas propias de metástasis son poco frecuentes en el momento de la presentación con un 6% y son frecuentes tras recaída con un 29%. Los sitios más comprometidos son los huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro. En el diagnóstico, la adenopatía voluminosa bilateral es preciso del cáncer de la nasofaringe, que va a ser ubicado en el triángulo posterior. El diagnóstico en la exploración física, siempre debemos de realizar lo que es la palpación adecuada de cuello, la rinoscopía, la otoscopía y una adecuada exploración neurológica. La nasofibroscopía es el gol estándar, ya que en este se permite la toma de biopsias y evaluar la extensión del tumor primario. Aquí tenemos una imagen de este estudio, lo que vemos la fosa nasal derecha. Aquí encontramos el orificio de la trompa de Eustaquio derecha,
lo que es el piso de la cavidad nasal derecha, el septum, y aquí lo que más nos importa es el tumor de la bóveda de faringe. En las pruebas de imagen encontramos lo que es la tomografía del macizo facial y el cuello. También la radiografía de tórax, que esa se dice que se debe de realizar a todos los pacientes. Siguiendo de lo que es la resonancia magnética, que este es un estudio complementario para evaluar mejor la extensión intracraneal y el espacio paranasofaringeo. Y por último, el gamagrama óseo, que esto nos va a permitir ver si hay metástasis. En las pruebas de laboratorio vamos a mandar a pedir la química sanguínea, la desoxigenasa láctica, la velocidad de sedimentación globular y el perfil serológico para virus del Epstein-Barr. El sistema de estadificación de la Unión Internacional contra el Cáncer y el Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer de la Nasofaringe hace esta tabla, lo que es el tumor primario dividido en 4. En la T1 vemos lo que es el tumor, se extiende a la orofaringe o a la cavidad nasal sin extensión parafaringea. En la T2, un tumor con extensión parafaringea. En la T3, el tumor afecta las estructuras óseas de la base del cráneo o los senos paranasales. En la T4, el tumor extensión intracraneal o afectación de los nervios craneales, hipofaringe, órbita o con extensión a la fosa infratemporal o el espacio mastical. Siguiendo de los ganglios linfáticos regionales, lo que son el N1 con metástasis unilateral en los ganglios linfáticos cervicales, menores o iguales a 6 centímetros en la mayor dimensión. En la N2 vemos lo que son las metástasis bilateral en los ganglios linfáticos cervicales, menores o iguales a 6 centímetros en la mayor dimensión. En la N3, metástasis en uno o varios ganglios linfáticos mayores a 6 centímetros, y estos pueden ser en la fosa supraclavicular. En la N3A, mayores a 6 centímetros de dimensión. En la N3B, extensión en la fosa supraclavicular, y la metástasis a distancia puede ser en la M0 sin metástasis y en la M1 con metástasis distante. Y después en el sitio anatómico con grupos pronósticos. Aquí vamos a ver lo que es el tumor primario, los ganglios linfáticos regionales afectados y si hay metástasis a distancia o no. Como factores pronósticos adversos, vemos lo que es el tamaño tumoral creciente, de la presencia de ganglios, la afectación de los pares craneales y la edad mayor de 50 años. El linfoepitelioma se acompaña del mejor pronóstico en la comparación con otros carcinomas escamosos. El tratamiento, debido a la localización de la nasofaringe y su relación con sus estructuras anatómicas importantes, así como la capacidad de infiltración difusa de estructuras adyacentes, es muy difícil el acceso quirúrgico y la obtención de márgenes adecuados. Debido a su radiosensibilidad, hoy en día la curación es posible gracias a la combinación de quimioterapia y radioterapia, aún en casos con enfermedad avanzada. El tratamiento de la etapa 1 es de mejor elección la radioterapia radical, ya que en esta el plan de tratamiento inicial debe englobar las siguientes estructuras: la nasofaringe, el piso del seno esfenoso, la fosa pterigoidea, el espacio parafaringeo, los ganglios retrofaringeos y los ganglios cervicales bilaterales. La radioterapia radical, el tratamiento se administra mediante dos campos laterales opuestos y un campo cervical anterior con colbato o acelerador lineal de fotones de 6 mV a dosis de 66 a 70 Graves en fracciones de 1.8 a 2.0 Graves por día, 5 días a la semana. La respuesta de la radioterapia debe valorarse a las 8 semanas de ser concluido. Al confirmar la persistencia, aquí vamos a agregar una sobredosis y un campo pequeño o una braquiterapia, que estos van a ser más precisos dándole al lugar donde se encuentra el tumor. Las secuelas más frecuentes de la radioterapia vemos lo que es la serostomía y también caries, pero estas pueden ser preventivas. En las complicaciones mayores
vemos lo que son las mielitis, las parálisis irreversibles de los pares craneales y también las osteoradionecrosis. El tratamiento secundario de la etapa 2 a la etapa 4 es la radioterapia y quimioterapia concomitantes. En esta hay una reducción del riesgo de muerte de un 18%. Estas tienen como protocolo la administración de 100 miligramos por metros cuadrados de cisplatino en la semana 1, 4 y 7 de la radiación, seguido de 3 a 4 semanas después de 3 ciclos coadyuvantes consistentes en cisplatino, 80 miligramos por metros cuadrados en el día 1 y 1000 miligramos por metros cuadrados de 5-fluoruracilo en los días 1 a 4 cada 4 semanas. En el seguimiento, se recomienda revisiones cada 3 meses los 2 primeros años, cada 6 meses los siguientes 3 años, identificar de manera temprana una recaída local o regional susceptible de tratamiento. En cada consulta debemos realizar lo que es la nasofibroscopía, una exploración adecuada de cuello y una tomografía del macizo facial y cuello cada 6 meses durante 5 años. En la sospecha sistémica de recaída, debemos de realizar una radiografía de tórax, una gamagrama óseo para ver si hay metástasis, un ultrasonido de hígado y consiguiente una química sanguínea. En el pronóstico, la etapa 1, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global, a 5 años se ubican entre 80 y 85% con radioterapia exclusivamente, incluida la braquiterapia. Por su parte, en las etapas 2 y 4, la supervivencia global a 5 años para los tratados con quimiorradioterapia y 54% para los tratados solos con radioterapia. La supervivencia libre de progresión a 5 años es de 72% para los tratados con quimiorradioterapia y de 53% para los tratados con radioterapia. Como conclusión, el carcinoma nasofaríngeo aparece en personas jóvenes, se diagnostica en estadios avanzados con un claro predominio de carcinomas indiferenciados y en los que se han obtenido globalmente unas buenas tasas de respuesta al tratamiento. Muchas gracias. Y hasta aquí culmina nuestra oncocápsula. Hasta luego.